No solamente el abandono de los niños, que me voy a centrar en eso. Vamos a hablar del abandono de los adultos mayores, abandonados. Pregunta en los hospitales psiquiátricos, donde nosotros hemos hecho práctica, donde hemos trabajado. ¿Cuántos pacientes hay abandonados? En hospitales, ¿cuántas personas las van a dejar a votar a los hospitales o a los hospitales psiquiátricos o en las plazas? ¿Cuántas? Súmale eso el abandono de las mascotas. Centrémonos en los niños. ¿Cuántos niños son abandonados? Esta película documental que nos va a representar en los Oscars, porque fue perfecto, fue buenísimo. Seleccionada para representarnos los premios Oscar. Fabuloso. El agente topo. El agente finalmente, topo. Si tú dijeras que esta película en una palabra, abandono. Obvio, abandono. Abandono de nuestro Entonces, el tema del abandono, porque esos niños que entran al Sename son absolutamente víctimas, primero del abandono de quienes, voy a usar una palabra fuerte, de quienes los tuvieron, voy a usar una palabra más blanda. Primero los abandonaron ellos. Entonces, no todo pasa por el Estado. Pero nosotros como sociedad tenemos que hacernos cargo porque los Senames, las casas de ancianos, no son basureros. Entonces, ¿cuál es la tesis que yo tengo? Primero, volvemos una vez más a lo reiterado, dicho en todos los programas donde puedo decirlo. Aquí hay un problema cultural que tenemos que hacernos cargo. Y lo cultural pasa por la educación. ¿Cómo es posible? ¿En qué mente cabe el abandono y en qué mente cabe tener una sociedad donde no se hace cargo del abandono? Ahora podemos entrar a picar, como diría el maestro, con respecto a como el Sename, todo eso. Y ahí hay toda una problemática que se está tratando de corregir. Pero hay un elemento que es central en estos niños que llegan mutilados. Y suena hippie lo que voy a decir, pero es el amor. Esos niños no están esperando la gran casa que me llama la atención aquí, esta casa que está en Carlos Antunes, que son casas carísimas. Yo pensaba, ¿por qué no mejor nos trasladamos a granjas agrícolas? A mí que me gusta el campo, donde hayan perritos, conejos, donde esos niños tengan una rehabilitación desde el amor. Niños que vienen mutilados. ¿Y sabes por qué vienen mutilados? Porque incluso temen a ser amados. Es como cuando te encuentras con un perrito en la calle y tú le vas a hacer cariño y te muerde. Es como cuando le vas a hacer cariño a ese perrito en la calle y se hace pipí. De miedo, de terror, y desarrollan un mecanismo de defensa que nosotros los psicólogos lo sabemos perfectamente, que es la agresión. Huyen, arrancan de las casas, se mimetizan o se ponen agresivos, y un porcentaje importante son agresivos. ¿Y cuál es el único camino? El camino del amor. Hasta que ese niño aprenda a entender que nunca más va a ser abandonado, nunca más va a ser abandonado por nadie. Mira, un par de cosas. Voy a tratar de establecer algunos datos que validan la hipótesis de Mauricio. Mira, hay un estudio de Lewitt y Donahue, el que quiera investigar, porque es controversial lo que decir ahora, pero por eso está el metaanálisis, digamos, ese super estudio. Se probó en distintos estados. Tú sabes que Estados Unidos tiene distintas leyes dependiendo de su estado. En los años 90 y tanto, 98, se trató de estudiar delincuencia, índice de delincuencia. Y se descubrió que había ciertos estados donde habían disminuido las tasas de delincuencia. Adivina qué estados eran. Ni idea. Los estados que habían validado, y yo no quiero decir que estoy de acuerdo con esto, simplemente estoy hablando del dato, habían validado la opción del aborto. ¿Por qué esto es relevante? Porque esos estados habían dado el mecanismo a esas mujeres de decidir si tenían ese hijo o no. Normalmente cuando nacía este hijo, que no había sido deseado, que además no tenía un padre presente, ¿qué pasaba? Es muy difícil que una sola persona pueda modelar la conducta de un individuo, de una personita. Entonces, cuando esa persona primero recibía amor, como tú dices, mejores opciones de que pueda ser una persona de aporte en la sociedad. Segundo, si habían dos personas, por ejemplo, un hombre y una mujer, o una pareja de cualquier género, uno pone más una cuota y el otro, por ejemplo, pone más la otra cuota. Por ejemplo, cuando un niño, hombre, tiene alto nivel de testosterona, cuando llega a la puerta, necesita que alguien le ponga límites, que le pare el carro. Y es muy difícil que la mamá que lo quiere también le pare el carro. Y es natural que los niños, en la medida que aumenta su testosterona, se pongan más agresivos. Entonces, si no hay una figura paterna, por ejemplo, es más probable que esa persona tenga problemas de desregulación en la adultez. Entonces, mira lo curioso. Independiente de nuestras opciones religiosas, valóricas, efectivamente esos estados tenían menos tasa de delincuencia. Para los autores, una de las posibilidades era esto, el hecho de optar de tener o no a ese niño. ¿Y cómo iba a llegar ese niño al mundo? ¿Querido o no? Por supuesto. Y más aún, los niños que tenían familias monoparentales
tenían más índice de desregulación que los que tenían familias con 2 personas, también altamente controversial. Pero tenemos que ver los datos. En todo caso, si alguien después me manda un correo, todo, no tengo ningún problema en enviarlo. Entonces, este no es un juicio de valor mío, es lo que uno lee nomás. ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque lo que tú dices es sincero y tiene sentido. Ahora, ¿cómo implementamos eso? Yo creo que hay otro tema también de por medio. En el fondo está la base de esto es el hijo deseado. El hijo deseado con 2 papás, po. Suena... Yo no soy católico, pero digo, suena así, po. Sí, una familia nuclear. Es lo que trata de comprobar el... Sí, tiene una tesis, una tesis sociológica, una tesis de psicología social. Entonces, bueno, parece que esas personas, y en una también el barrio es importante, hay varios factores, pero estos factores estaban incluidos. Quería un segundo punto. Tú dices, tenemos que tenerlos con amor, tenemos que esperar de que ellos sean deseados. Yo creo que los gobiernos del mundo están gobernados por psicópatas. Siempre ha sido y siempre será, solamente que se aglutinan en ciertas épocas más que en otras. Insisto, sabiendo todos estos problemas, ¿por qué cuando alguien llega al poder no los cambia? Porque todos nuestros candidatos, algunos que ya están en el poder ahora, que han estado antes, otros que estuvieron en el poder y que antes también estuvieron en el poder de las 2 coaliciones, sabían el problema del Sename. ¿Saben cuánto vale solucionarlo también? Que son, hasta entiendo, 250 millones de dólares. ¿Por qué nadie hace nada? Porque las buenas palabras que tú dices están ahí, ellos también las han dicho. Porque implica tener que sacar recursos. Y esas personas no votan. Y hasta cierto punto toda sociedad también tiene este sistema donde prefieren abordar la delincuencia con el momento que ocurre y no en el momento de la prevención. Hay una serie de mecanismos sociales que validan eso. Y el último problema, el tema de la autoconciencia. Yo no tengo hijos y yo no voy a tener hijos. Porque estoy muy consciente que no quiero traer una autoconciencia al mundo a menos que me voy a hacer completamente responsable y me voy a sacrificar por esa autoconciencia. Un ser humano es una persona que es capaz de darse cuenta de que existe y trata de encontrarle un sentido a su propia existencia. Y muchas veces la gente tiene guaguas porque querían ver una versión chica de ellos mismos, porque querían salvar una relación de pareja, porque ocurrió un gol. Entonces, ¿qué clase de persona educamos para no darle valor a la vida? Muchas personas irresponsablemente van estropeando los derechos de otros pensando de que ellos están primero. Y en el tema que tú planteas es cierto, muchas veces fueron creados por amor, pero ¿amor a quién? ¿Amor a esa autoconciencia que iban a hacer y que tenemos que encontrar un lugar en este mundo? ¿O amor a ellos mismos y ver un reflejo de ellos mismos a salvarse de algo? ¿O sencillamente pura irresponsabilidad? Mira, a lo mejor voy a ir muy lejos, pero lo siento en mi corazón y por eso lo voy a decir. Tal vez este tema que estamos tocando es el tema que tenemos que tocar como sociedad. El tema, mira lo que te estoy diciendo. Dejémonos hablar de economía, dejémonos hablar de... Este es el tema. Porque no estamos hablando solamente de los niños Senames, estamos hablando del abandono en términos generales. Creo que es el gran tema. No existe persona, profesional, ciudad, país que permita, avale, respalde en la omisión, en mirar para el lado, el abandono de nadie que pueda llamarse persona educada, desarrollada como país. Mira lo que te estoy diciendo. No existe. Ninguna persona responsable, me tomo esa palabra, responsable, con algún grado de madurez, de algún grado de cultura cívica, se puede fundar en la complicidad de que esto sabemos que pasa y sin embargo mirar para el lado porque lo priorizas de otra manera. Creo, tal vez porque el tema me toca, creo que este es el gran tema Estado, no gobierno, Estado, que nosotros debemos conversar profundamente. Porque si nosotros logramos entender qué hay detrás de todo esto, de este síntoma, y hacemos un diagnóstico equivocado, que no lo veo, porque nos quedamos siempre pegados en el puro síntoma, y ya nos vamos a olvidar por los gritos desgarradores de este niño, con o sin golpe. Producto puede ser de una descompensación donde a lo mejor nadie lo estaba golpeando, sino que simplemente tomando, no sé, no estoy justificando nada. Pero el grito desgarrador de este niño, creo que es un grito que no debemos olvidarlo. Así como tenemos el caso de Tomasito, tenemos casos lamentables, dolorosos, de tanta muerte. Creo que este grito desgarrador como sociedad no debemos olvidarlo.
porque representa a miles de niños, niñas en este país, que no están ya en este mundo, que están actualmente no solamente en el Sename, sino que en algunas casas, en las calles aproximadamente 650 niños viven en las calles, muchos de esos han pasado por Sename, se han arrancado, y una situación complejísima. Pero creo que si no olvidamos este grito desgarrador desde el alma, del profundo vacío, desde la carencia del amor mutilado de este niño, creo que si somos capaces de mantener viva esta llama de este grito, creo que como sociedad podemos avanzar significativamente. Estamos haciendo Ley de los Leyes, conversando este tema tan relevante, ¿no es cierto?, donde está en el centro el abandono, la soledad, por supuesto, que es un tema que hemos planteado tanto, cómo nos relacionamos en lo emocional, que también lo hemos tocado hace tanto tiempo, y finalmente como núcleo central el amor siempre, ¿no? Y qué es lo que entendemos como felicidad. Aquí es donde se toman sentido todos los temas que hemos tratado hasta acá. El ensimismamiento, Sergio, porque cuando uno lo escucha y cuando uno se plantea un mundo mejor, individual y colectivamente, y lo piensa y se da un minuto para pensarlo, no es tan complejo. No. Entonces, estar ensimismado, el ensimismamiento de los seres, ¿qué nos pasa que nos olvidamos tanto hasta el extremo de llegar a olvidar a nuestros propios padres, como muestra esta película, La gente de todo, o de nuestros propios hijos, como lo que estamos hablando ahora, ¿no? Mira, el problema lo han enfocado distintas personas que han estudiado la moral, que son o es la básicamente especie filósofos. la mala, definitivamente. Yo te diría que el lado animalesco que tenemos, weón. Ni los animales la hacen eso, Julio César. Ni los peores. Yo me voy a basar en una idea de la moral que no sé si tú la compartes, Mauricio, porque gente que ha estudiado esto del bien, porque mira, los socráticos, Sócrates, Platón, todos decían que en el fondo la gente hacía el mal por ser, disculpa que te diga esta manera, por ser hueona. Cualquier persona que llegaba al entendimiento iba a tender hacia el bien. Claro. Entonces, usted si hace el mal es porque usted es ignorante. Básicamente esa es la idea. El bien es la representación que todos deseamos al final, es el sol de nuestra existencia. Perfecto. Mira, yo creo que el problema de la especie humana no es que la parte animal, es que se mienten mucho a sí mismos. Los seres humanos son campeones para mentirse a sí mismos y mentirle al resto. De hecho, la cultura se basa en decir mentiras. Si uno fuera por la vida diciendo lo que realmente piensa del resto, no se podría construir nada. Pero el problema es que muchas veces la gente empieza a comprarse sus mentiras. Entonces, ¿qué es lo que sucede finalmente? Las personas creen que están haciendo el bien, a pesar de que hay un mecanismo dentro de su cabeza que sabe que realmente no lo están haciendo. Y están constantemente contándose historias para poder explicar sus actos inmorales. Y siguen avanzando así por la vida. Es muy difícil que alguien se siente acá o en alguna parte y diga, sabes que yo soy malo. Porque esa persona, por lo menos, tendría algún tipo de conexión con su parte más irracional o animal, si la queremos ver, estigmatizar esa parte del ser humano. Nietzsche planteaba eso. Nietzsche decía, ¿sabes qué? El superhombre es la persona que deja de tener culpa, deja de creerse bueno, deja de tener todos estos adoctrinamientos ridículos de 2000 años de civilización. Le pegaba más fuerte a ciertas instituciones que a otras. Es honesto consigo mismo y a partir de esa honestidad puede actuar como un niño. Es decir, actúa con inocencia, pero también actúa con poder. Y puede ser inclusive crear sus propios valores morales. Y un poco, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces si las personas pudieran decir realmente lo que ellos quieren o piensan, nosotros sabríamos más claramente quién es una serpiente. El problema es que nosotros siempre el bien, el mal está cubierto de bien. Lo vimos en casos de distintas instituciones, gente que parecía muy buena. Entonces el problema de los humanos es que saben mentir. El lobo disfrazado de oveja. Exacto, el ser humano sabe mentir y las personas que tienen rasgos psicopáticos son buenas mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos muchas personas, a nuestro alrededor inclusive, que dicen utilitaristamente las cosas para conseguir algo de otro. Y no los podemos sacar de la sociedad. Quizá por eso algún día nosotros tendríamos que tener más trabajo. Poder evaluar quiénes están realmente siendo mentirosos, o más mentirosos, o mentirosos para beneficiarse de otros. Pero insisto, los políticos son una gran cantidad de personas. Y solamente para volver al tema particular, y lo cierro ahí, pero mencionar solamente,
no se olviden de que efectivamente hay muchos jóvenes que están en Sename que tienen problema de control de impulso. Hace años atrás se dio una sustancia que no es permitida para niños, que se llama olanzapina, y varios de estos niños murieron de infartos porque generaba lo que se llama puntas torcidas, que es un tipo de arritmia. Claro, sí. Y se denunció esto y después se silenció. Entonces, ¿qué sucede? Claro, esos niños no votan, insisto. Entonces es complicado para una persona que es completamente inmoral ser capaz de conmoverse. Tendría que tener un líder, una persona que realmente se conmueva. Y es difícil que lleguen arriba porque entre medio tienen que darte tantos cuchillazos que para que tengamos realmente un líder moral, un líder decente, no sé qué tendría que pasarle en la organización para que una persona de esas características pueda dirigirnos.